versículo 3. El Señor hace, aleluya, referencia, bendito sea el Señor, a la oración. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Amén. ¿Qué dice la palabra? Clama y yo, una vez más, clama y yo, y después te enseñaré cosas grandes, amén, y que nadie conoce. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Por qué no lo leemos más fuerte? 1, 2, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, háblame, que te estoy escuchando. Enséñame a orar de tal manera que cuando yo ore, las cosas sucedan. Amén y amén. Ocupe su lugar. ¿Cuántos bendicen al Señor? Que Dios bendiga a la iglesia y Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza, los que participan, los que sirven. ¿Cuántos bendicen al Señor? Los que están atentos a la palabra, los que aman la verdad de Dios, y los que están en casa, hermanos, por alguna razón sean bendecidos también. Amén. Aleluya. Los que están en casa, los que se quedaron, sean bendecidos también. Amén. Como los que estamos en la casa del Señor, escuchando su palabra. Recuerde que hoy es día de ayuno. Amén. Ayuno congregacional, donde todos oramos y todos ayunamos. Después de este mensaje cantaremos otras alabanzas y vendrá un espacio, hermanos, de tiempo de más palabra del Señor, porque, aleluya, yo creo que usted dejó todo listo en casa. Amén. No dejó nada en la lumbre. Aleluya. Bajó los frijoles antes de venirse a la iglesia. Amén. Apagó las luces, gloria al Señor, y ahora está sin preocupación. ¿Hay algún amén o no? Y venimos, hermanos, a escuchar el consejo de la palabra de nuestro Señor. La oración. Hoy quiero, hermanos, enseñarle. Hemos hablado tantas veces acerca de la oración, aleluya, pero muchas veces lo hemos practicado, ¿verdad? La oración, quiero decirle que es el vínculo para recibir las bendiciones y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me he encontrado, aleluya, extractos de hombres que practican la brujería en el internet y hacen pactos, hacen sacrificios, amén. Hacen, hermanos, pactos con el diablo para obtener bendiciones. Y decía un joven ahí: ¿por qué Satanás les da las cosas fáciles a sus discípulos y Dios tarda en responder? ¿Hay algún aleluya en esta mañana? Y alguien le contestó: porque lo fácil se va fácil, porque lo fácil se pierde fácil, pero lo costoso, ¿están aquí o no? Lo que cuesta tiene un valor extraordinario. Y a sus siervos Satanás, hermanos, dice la palabra que a sus presos nunca le abrió la cárcel. Amén. Sin embargo, Jesucristo, hermanos, nos ayuda para que usted y yo podamos tener vida eterna. ¿Qué más da, hermanos, 10 casas, 10 carros? ¿Qué más da, hermanos, celulares, joyas, éxito en esta tierra, si al final perderemos nuestra alma? Amén. Y la pregunta para hoy es: ¿cuánto usted ama su cuerpo? Número 1. 2. ¿Cuánto usted ama su espíritu? 3. ¿Cuánto usted ama su alma? La palabra del Señor, hermanos, cuando habla Jeremías, aleluya,
El Señor habla por medio de este hombre. Clamar al Señor tiene, aleluya, una bendición extraordinaria, es que Él nos responderá. La bendición número uno, bueno, una de tantas bendiciones de Adán y Eva, es que tenían la bendición de hablar de tú a tú con el Dios del cielo, ¿sí o no? Hablaban, aleluya, cara a cara con Él, se escuchaban la voz de Dios. Ellos hablaban y Él les respondía. Él les hablaba y ellos les respondían. Antes de pecar, porque después de pecar, Él les habló y ellos se escondieron. ¿Cuántos bendicen al Señor? La oración, hermanos, abre llaves de bendiciones. La oración fortalece. ¿Cuántos dicen amén? La oración reconcilia con el Padre, porque si bien es cierto, nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho separación entre los hombres y Dios, pero a través de Cristo fuimos reconciliados con el Padre. Y la oración, hermanos, sustenta la vida del creyente. Cuando usted ora, se nota, ¿sí o no? Usted a través de la oración aprenderá a refrenar su lengua, a frenar sus pasos que van corriendo al mal. La oración, hermanos, le hará que usted aprenda a pedir perdón. La oración le enseñará a que usted aprenda a tener misericordia. La oración, hermano, lo fortalecerá. La oración, hermanos, le abrirá el cielo para que las bendiciones de Dios lleguen a su vida. Romanos capítulo 15, versículo 30. La Biblia dice de esta manera, escúchelo bien por favor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿qué cosa? Orando por mí a Dios, versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Escuche bien. La oración es tan importante o más como comer físicamente. Amén. Porque usted cuando come alimenta su cuerpo físico. El que no come se muere. ¿Cuántos alaban al Señor? Un día le pregunté a mi pastor general y le dije, mire, así, así, así. Y me dijo, ¿y come? Y le dije, sí. Ah, no te preocupes, no se va a morir. ¿Cuántos alaban al Señor? Y después le dije, mire, es que, si ya no come, hay que echar manos a la obra. Amén. Porque el que no come, hermano, enfermo que no come, tristemente se va. El que está sin Dios. Pero el que está con Dios, gloria al Señor. ¿Sí o no? Y se lo voy a enseñar una y otra vez. El que se muere sin Cristo se lo llevó el diablo. Así, sin más. Amén. Y el que se muere con Cristo, aleluya, se lo llevan los ángeles del Señor a presencia del Padre. Ahí relajadito tantito. Espérate a que los demás rebeldes se conviertan para tocar la última trompeta, y después te enviaré con un cuerpo extraordinario. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. La oración, hermano, cuando usted ora pidiendo misericordia o el favor de Dios para alguien, las oraciones son contestadas, ¿sí o no? Pablo dice que oren por él, número 1, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y número 2, para que la ofrenda de su servicio sea aceptada. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si algo usted y yo debemos de aprender, ¿están aquí o no?, es aprender a orar. Cuando usted tiene comunicación con Dios, aleluya, se le pegará lo de Dios, practicará las cosas de Dios, caminará como Dios, actuará como Dios, vivirá como Dios, hablará como Dios. ¿Están aquí o no? Porque usted, hermano, adoptará las costumbres de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso le he dicho una y otra vez, cuando no oramos, hermanos, nuestro lenguaje lo va a hacer notar, ¿sí o no?
Y le dije hace unos días atrás que yo no creo en los cristianos que todavía se ajustan al vocabulario del mundo, ¿sí o no? Yo no creo, hermanos, a los cristianos que todavía se ajustan a las modas del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no creo en los cristianos que todavía tienen las tradiciones del mundo. Porque cuando usted aprende a pasar tiempo con Dios, Dios le enseñará el lenguaje del cielo. Amén. La moda del cielo. ¿Están aquí o no? Él le enseñará, hermanos, a actuar como actúan en el cielo. Cuando usted pasa tiempo con Dios, Dios le enseñará, escuche bien, a ver las cosas espirituales, a dolerse por los que están perdidos, a anunciar las virtudes de que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y es que, hermanos, en la oración o a través de la oración adquirimos poder de Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo todavía? A través de la oración adquirimos deseo por Dios, ganas de estar en la presencia de Dios. Por eso a veces yo no me explico, hermano, cómo es posible que no podemos pasar un tiempo con Dios. Amén. ¿Cómo es posible que no le podemos dar tiempo al Señor por lo menos 20 minutos? Pregúntese cuánto tiempo pasamos en el teléfono. Pregúntese cuánto tiempo pasamos frente al televisor. Pregúntese cuánto tiempo pasamos, hermanos, frente a alguien, alguna persona que de repente no habíamos visto y lo vimos, y grandes pláticas, carcajadas, ¿sí o no? Pero con Dios se nos hace difícil platicar con Dios porque se nos acaban las palabras. Lo que empezamos, hermano, una pedidera. Parecemos chamaquitos de esos atiernados. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? No lo calma usted con nada más que con un chicle, con un totis, con una sabrita, con una paleta. ¿Están aquí o no? Y se nos mete, hermano, una pedidera a Dios. Dame, 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 dame. Y nosotros no le damos nada a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? A veces, como Pedro, decimos: Señor, si es posible, yo doy por ti hasta mi vida. Amén. Y no les damos ni 10 minutos a Dios en la oración. ¿Cuánto alaban a Cristo? A veces, como Pedro, hermano, decimos: te voy a dar mi vida, no permitiré que te maten. Y a la hora de la hora, ¿están aquí o no? Decimos: yo no conozco a tal hombre. Yo no sé de quién me hablas. No sé quién es ese con el cual me estás confundiendo. Mateo capítulo 6, versículo 11. El evangelio, el primero de los evangelios, dice de esta manera. Escúchelo bien. Esta es la oración modelo. El pan nuestro, ¿qué dice ahí? El pan nuestro de cada día. Versículo 12. Y perdónanos como también, versículo 13, y no nos metas. Escuche aquí tantito. Los discípulos le preguntaron al Señor acerca de la oración, pero le dijeron: enséñanos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Ellos veían, hermanos, que su líder era un hombre de oración. Ellos veían que su líder era un hombre que le gustaba orar. Y le dije el jueves, hermanos, el Señor era el hombre más ocupado en la tierra y sacaba tiempo para la oración. Amén. Era el hombre más ocupado, entretenido con el ministerio, haciendo obras extraordinarias, sanando enfermos, ¿sí o no? Tenía tiempo para orar con el Padre. Y él, hermanos, en la ilustración, en la enseñanza, les dice así: y no nos metas más, porque tuyo
diciéndole al Dios del cielo: porque tuyo el poder por todos. Versículo 14. Alto ahí. Ahorita terminamos con el 15. La oración, hermanos, nos enseña, además de el poder que recibimos por medio de Dios. Mire qué dice: si perdonamos a los hombres, ¿qué cosa? Dios también nos perdonará a nosotros. Versículo 15. ¿Cuántos bendicen al Señor? Fuerte. Tampoco. A través de la oración aprendemos tantas cosas, ¿sí o no? La oración, hermanos, renovará al hombre, aleluya, más cerrado de mente y de corazón, a que pueda prestar su vida al servicio a Dios. La oración, hermano, le enseñará a cambiar. A través de la oración usted tendrá un cambio de mente, cambio de actitud, cambio de corazón, cambio, alabado sea el Señor, de hechos. Ahora usted podrá, aleluya, congeniar con sus vecinos y mostrarles el camino de la salvación. Ahora usted aprenderá a perdonar a aquellos que un día lo ofendieron. Esto enseña el Señor, hermanos, a través de su palabra. Y no es tan fácil cuando te han hecho la vida de cuadritos. Y no es tan fácil perdonar, aleluya, cuando te han hecho daño. Y no es tan fácil perdonar cuando han hablado mal de ti. Y no es tan fácil perdonar cuando te traicionaron. Pero el Señor, hermano, nos dice que tenemos que perdonar. Porque la oración, hermanos, aleluya, es el vínculo, dijimos, donde se abre el cielo para recibir las bendiciones de Dios. Y como Satanás sabe que a través de la oración usted tocará el corazón de Dios, Él le pone flojera. ¿Cuántos alaban a Cristo? Él le pone sueño. A veces estamos hablando como urraca, como chichalacas, y cuando vamos a doblar rodillas abrimos la bocota como cocodrilo. ¿Sí o no? Porque a veces no nos callamos, hermano. Amén. Tenemos una lengua más larga que la corbata que traigo ahorita. Y a la hora de doblar rodillas ya no hay palabras que decirle a Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? La oración modelo es engrandecer el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué dice Jesús? Santificado sea tu nombre. ¿Están aquí todavía o no? En ese versículo aprendemos la exaltación a Dios. Amén. En ese versículo aprendemos a engrandecer el nombre de nuestro Dios a través de la oración. Como el diablo sabe que a través de la oración se desprenderán como los racimos de uvas las bendiciones a nuestra vida, Él pone impedimentos. Amén. De repente empezamos orando bien y terminamos diciendo cualquier bobada porque estamos durmiendo, estamos cabeceando, ¿sí o no? ¿Cuánto alaban a Cristo? Sí, hermano, le ha pasado, me ha pasado. El otro día estaba orando por un caballo porque me estaba quedando dormido. Y siempre, aleluya, quizá escogemos el último momento del día para orar, cuando ya le dimos toda nuestra energía al trabajo. ¿Sí o no? Le dimos toda nuestra energía al celular. Le dimos toda nuestra energía al televisor. Le dimos toda nuestra energía al novio, a la novia. ¿Están aquí o no? Le dimos toda nuestra energía a los hijos. Y no nos quedó un tiempo para Dios. Denle un aplauso a Cristo.
Déselo más fuerte, déselo más fuerte. Y el Señor nos dice: clamen a mí y yo les responderé. Pero a veces no le clamamos a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto alaban a Cristo? A veces, hermanos, no le clamamos a Dios, le clamamos a otros dioses. Y yo veía en ese extracto, hermano, de la brujería, y veía en ese extracto y decía que ayunan. ¿Están aquí o no? Que oran, que pactan y entregan a sus hijos al diablo para que reciban bendiciones. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Están aquí todavía o no? Nosotros, si por nosotros fuera, dejaríamos durmiendo a nuestros hijos en la casa. Que duerma el niño. ¿Sí o no? Que duerma la niña porque está cansada. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Yo lo despierto a mis hijas como un terremoto. Les sacudo la cama, les jalo las cobijas. ¡Ey, ey, ey! Dijo una el otro día. Pensó que se estaba yendo con Cristo. ¡Ey! Les jalé los pies, les aventaba los pies para arriba. Ya es hora, agarro agua, les salpico la cara. Porque no nos pueden poner la muestra los brujos, hermanos, y la gente que quiere éxito, pactar a sus hijos para recibir bendiciones. Amén. Y nosotros, aleluya, somos tan aguados, tan fríos a la hora de servirle a Dios. Ah, se durmió el niño, que no ore. Está muy cansado de la escuela. ¿Y qué hizo? Agarró el lápiz y la libreta todo el día. Párelo, hermano, con un cubetazo de agua, que doble rodilla, enséñenle. Porque la oración, hermano, es lo que lo bendecirá el día de mañana. ¿Dicen amén o no? La oración, aleluya, es la que nos mantendrá de pie ante el problema, la adversidad y el peligro. Denle un aplauso al Señor. Santiago capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia a través del hermano de nuestro Señor Jesucristo? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y para que no lloviese, esto, hermanos, Santiago dice, Elías era pecador como ustedes y como yo, pero tenía fe. Pero le había creído a su Dios. Amén. Pero pasaba un tiempo con el Señor de tal manera que fue cultivando la oración y la fe y la oración, porque van de la mano. Me venga a decir que usted tiene fe y no ora. No me venga a decir que usted ora y no tiene fe. Como dijo un tío, ¿para qué diantre? ¿Para qué, hermano? Si usted va a orar sin fe, no ore. Amén. Pero si usted, aleluya, cree que Dios hará las cosas, ore. Santiago dice que Elías era un hombre pecador como todos nosotros. ¿Qué es lo que lo hacía extraordinario a Elías? El poder de Dios. ¿Qué lo hacía extraordinario a Elías? ¿Qué nos hace extraordinarios a nosotros? La gracia de Dios, amén. El poder de nuestro Señor Jesucristo en usted y en mí. ¿Cuántos bendicen a Cristo todavía? Quiero enseñarle. La oración tiene poder, sí o no, y abre los cielos. La oración es capaz de cerrar los cielos. La oración es capaz de abrir los cielos. Me tocó ver, sí, hermanos, en el pueblo de mi esposa, es un pueblo catoliquísimo,
de hueso colorado la gente, y yo los veo y digo, wow, así deberíamos ser nosotros. Amén. No con su Dios, con el nuestro. Y un día, por ahí por mayo, junio, no me acuerdo, no llovía, ya llevaban como más de un mes, y sacaron a arrastrar a un muñeco. Lo pasearon calle por calle. ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? En la tarde estaba el aguacerazo. No sé cómo se llama ese. ¿No conoce usted? ¿Usted no conoce ese? San Marcos. Bueno, San Marcos. ¿Usted no conocen ese? San Marcos dice. Pero es un diablo así, hermano. Santiago. Ay, Dios mío. Lo pasearon y en la noche llovió. En la tarde llovió. Oh, nos correntan las calles. Yo no llegaba a la iglesia. Yo dije, wow. Si me predican eso, me convierto. Esa misma tarde. Sí, hermanos. Y ahorita andaría el Santiago aquí arriba. Amén, me dicen en mi tierra. Pero no me predicaron, gloria al Señor, amén. Y sabe, la oración tiene poder para abrir los cielos, ¿sí o no? El problema es que usted y yo empezamos a temblar nada más. En vez de decirle, Señor, ten misericordia, aquí estoy parado en la brecha. Amén. Voy a orar por ti. Voy a pedirle a Dios misericordia. Voy a orar por un problema. Voy a orar, etcétera, lo que sea. Y usted verá, hermanos, que Dios tiene poder para hacer las cosas cuando usted le cree. Alabado sea el nombre del Señor. Le decía el entrevistador al brujo, y el diablo les cumple lo que le piden. Y dijo el brujo, a mucha honra, sí. ¿Cuánto alaban al Señor? Y si le pido dinero, te lo puede dar, le decía. Y si le pido tal cosa, te lo da, le decía. Pero sea, nada más hay que decir, nada más, decía. Nada más. Y hay gente que se abre la piel para derramar sangre, entregan a los hijos, van a la montaña. ¿Cuánto alaban al Señor? Se van de rodillas a la basílica. ¿Hay algún aleluya en esta hora? Y nosotros, hermanos, los que somos hijos del jefe de jefes, del mero mero, ¿cuánto alaban al Señor? Del más grande, del alfa y de la omega, los que somos hijos de Jehová el Señor. No le vamos a pedir algo a Él y Él nos lo dará. Mire, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las suyas y mías, y oró como oramos los domingos aquí. Y oró como oramos en la casa. Y oró. Yo siempre lo he dicho, oramos con lágrimas cuando ya tenemos la enfermedad. Oramos con lágrimas cuando estamos en el hospital. Oramos con lágrimas cuando nuestros hijos ya echaron las primeras caguamas. Oramos ferviente cuando ya le encontramos marihuana en la mochila, en el pantalón, etc. Ahí empezamos a orar. Mientras nos da igual. Como vemos que los hijitos van a la iglesia, los hijos están con Cristo, los hijos están ahí, todo está normal. Pero déjeme decirle que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, está haciendo una obra incansable para, hermanos, sacarnos de la iglesia, sacarnos de la obra, sacarnos de los caminos del Señor, y que ahora nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos le sirvan a Satanás y no al Señor. Versículo 18. Y otra vez, ¿qué cosa hizo Elías? Y el cielo, mire, primero oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó?
Y después oró para que lloviera. Y mire si Elías hacía con el poder de Dios, como le dijo Samuel a Saúl: ahora que el Espíritu está en ti, haz lo que te venga en gana. porque con Dios, dijo Pablo, todo lo... ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, hermano, está el Espíritu del Señor en usted. Vaya y ore por alguien. ¿Cuántos dicen amén? Vaya y predíquele a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Vaya y compre sin dinero. ¿Cuántos dicen amén? Ahora que esté el poder de Dios en usted, haga la obra extraordinaria de Dios, incansable. No esté pensando en si podré o no podré. En esta iglesia el no podré no existe. Amén. En esta iglesia el no podré no existe. Aquí sí podemos. Porque Pablo le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Él, con Él y para Él. ¿Cuánto le alaban todavía? La oración, hermanos, abre los cielos, ¿sí o no? Y esa misma oración puede cerrar la llave de los cielos. Esa oración es la que, aleluya, cuando alguien quiera decirle a usted: mira, te vamos a echar brujería, te vamos a hacer esto, el otro, usted dígale: ja, ja, ja. Porque yo tengo un Dios de poder. ¿Cuánto alaban al Señor todavía? Porque yo tengo un Dios de poder, que nada nos podrá tocar. A su nombre sea la gloria. A través de la oración, este hombre, hermano, hizo tantas hazañas, de tal manera que ganó victoria, ¿sí o no? Era un hombre sujeto a pasiones, sí. Tuvo miedo en alguna ocasión, sí. Pero este hombre, cuando oraba, la mano de Dios se movía. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. Amén. Porque cuando usted ora, la mano de Dios se mueve en favor. Y nada prevalecerá en contra suya. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien quiere hacerle daño, si alguien quiere que le vaya a usted mal, ríasele en la cara al diablo. Dígale: yo tengo un Dios de poder. Y aunque yo coma una tortilla con pizcas de sal y un vaso de agua, ya comí. Y le sigo amando a Dios. Porque la Biblia me enseña que Job, sentado en ceniza, rascándose con un pedazo de teja, guardaba su integridad para Dios. Seguía llegando a la iglesia. ¿Cuánto alaban al Señor? Seguía orando en las noches, seguía orando en las mañanas. ¿Alaban al Dios de Job, sí o no? Y ejemplo de esto, Primera de Reyes 18:36. A esto voy. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. La Biblia dice de esta manera, hablando de los hombres grandes de Dios, que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta. Diga su nombre cuando lleguemos a ese lugar. Voy a ver si tienen fe. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo: ¿esta será una oración o qué será? ¿Esta será una oración? Él está ahí pidiéndole a Dios. ¿O a quién, o con quién está hablando? Jehová. Él, me imagino a Elías hacia arriba. Jehová, ayúdeme, Jehová. Por eso, alto ahí. Por eso debemos de intensificar la oración. Para donde sea, tener la certeza de que Dios hará las cosas que nosotros le pedimos. No porque se lo ordenemos, sino porque le estamos pidiendo el favor y la misericordia. ¿Cuánto alaban a Cristo todavía? Me encantó. ¿Cómo sigue el hermano Diego? Me encantó la actitud del hermano Diego un día que lo invitamos a la iglesia, y el que estaba predicando, no sé si era el pastor Rosendo, no me acuerdo, dijo algo y ese hombre estaba atrás y se paró corriendo y vino a orar. A veces nosotros vamos como el chavo, ¿sí o no? ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a sanar?
¿Será que Dios me dará de comer esta noche? ¿Será que Dios me bendecirá el día de mañana? En algún momento de nuestra vida hemos estado con el último billetito de 20 en la bolsa y Dios ha suplido nuestras necesidades. ¿Cuánto alaban a Cristo? Voy a volverlo a repetir. En algunas ocasiones hemos estado quizá con una moneda de 10 y Dios ha suplido nuestras necesidades. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y si Dios tiene misericordia del rebelde Israel, Dios tiene misericordia de la iglesia. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y los enfermos creo que sanarán. Y a la viuda Dios la socorrerá. Y a la iglesia Dios lo bendecirá, porque la iglesia, aleluya, ha confiado en el Dios de Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: ayúdeme. Y dijo: sea hoy que tú y que yo y que por mandato tuyo respóndeme para que conozcan estos rebeldes, oh Jehová, que tú eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces los Baales le habían, aleluya, como un pleito ahí con Elías, amén. Tenían un problema, vamos a ver. Sí, Elías se paró firme. Vamos a ver. Ellos eran bastantes. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y sabe qué dice la Biblia versículos antes? Que se abrían la piel, gritándole, orándole, clamándole a los dioses de los Baales. Se abrían la piel, caía sangre como ofrenda. ¿Están aquí o no? Y Elías los miraba de brazos cruzados y se reía y les decía: quizá Baal está dormido, quizá anda en Plaza Aragón, quizá anda en Ciudad Azteca, quizá se fue a Bellas Artes. Y se reía de ellos. Y ellos danzaban, brincaban, gritaban, clamaban, oraban. Cuando se llegó el turno de Elías, ¿están aquí o no? Cuando se llegó el turno de Elías, Elías dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que es Jacob, sea notorio para todos estos que tú eres el Dios mío y yo soy tu siervo. ¿Cuánto alaban al Señor? Oiga, es que un corazón ligado al Señor, cuando habla tendrán peso sus palabras. ¿Cuánto alaban a Cristo? Así que, hermanos, páresele de frente al problema, al proceso, a la enfermedad, a la tristeza, a la angustia. Diga: ya estuvo bueno. Ustedes no se pueden entristecer por cualquier cosita. Ustedes no se pueden, aleluya, desanimar por cualquier cosita, ¿sí o no? Ustedes deben estar parados firmes, paradas firmes, parados firmes, ¿sí o no? Jovencitos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Jovencitas firmes, alabando a Dios en todo momento, buscando su presencia, ¿sí o no? Porque las oraciones, hermanos, punto número 2, dan victoria. Este hombre, aleluya, dice que preparó el holocausto. Alabado sea el Señor. El fuego de Dios cayó. Cuando dicen amén. Consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Oiga, el fuego de Dios cayó porque un hombre de Dios clamó. ¿Están aquí todavía o no? El fuego de Dios cayó porque un hombre de Dios oró. El fuego de Dios cayó porque un hombre de Dios, aleluya, con el temor de Dios metido en los huesos, le había pedido a Dios misericordia y lo había hecho públicamente.
¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Cuántos bendicen al Señor? Hermana Neri, ¿qué sería de ese jovencito que nos tiraba piedra ahí por su casa en el kiosco? ¿Se acuerdan? ¿Qué sería? Nos gritaba, nos tiraba piedra en el kiosco, caían las ¡oh! Y la gente se brincaba, hermano. Brincaban más a la pedrada que a la alabanza. Cada piedra en el kiosco como es lámina, ¡oh! Y la gente brincaba, Dios mío. Nos decía grosería, tiraba piedra, salía sin playera, con el pants a media nalga. Sí, hermano, llegaba así sin playera, grosero, intimidante. Y estaba corrioso el muchacho. Yo dije, un día de esto voy a estirar las manos. O agarro piedra yo también. Y siempre, ¿se acuerdan, hermanos? Y un día llegó a pedirnos perdón. Y me abrazó. Y dice, pastor, perdóneme. Mire que es con el papá y la mamá. El papá y la mamá llegaron algunas veces al culto que hacíamos ahí. ¿Qué sería de ese muchacho? Amén. Pero nunca nos rajamos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Están aquí todavía o no? Pero nunca nos rajamos, aleluya, porque sabíamos que el Dios de Elías estaba de nuestro lado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no nos hemos rajado predicando en las calles. Amén. Y no nos vamos a rajar a donde Dios nos lleve, a donde Dios nos mande. Vamos a predicar con la misma intensidad, con la misma fuerza. ¿Y qué dijeron todos estos cuando se juntaron ahí abajo para hablar conmigo? Aunque usted no lo crea, yo iba como con miedo, como Elías. Dijo Pablo, con temor y temblor, pero con demostración de poder y autoridad. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Y sabe cuál fue la petición? No hables de los homosexuales, no hables de la lesbiana, no hables de la imagen, no hables bla, 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 bla. Y yo lo seguí hablando hasta el día de hoy. Han pasado como 4 años. ¿Cuánto alaban al Señor? Y seguimos hablando del Dios de Elías. Y seguimos hablando del Dios de Pedro, de Pablo. Alabado sea el Señor. Y seguiremos hablando. Alabado sea el Cristo de la gloria, de Jehová de los ejércitos. A su nombre. Hermanos, porque las oraciones dan victoria, ¿sí o no? Pero ore. Si algún día usted saca tiempo, ore en la casa. Y si no, véngase aquí, a la iglesia. Amén. Ponemos una sillita aquí. Aquí donde está la alfombra, la cobijita, el altar. Que nadie nos vea, que nadie nos escuche, más que solo Dios. Y que Él nos hable ahí también. Pastor, voy a perder un poco de mi tiempo. Esfuércese. Pastor, es que mire, si yo tengo cosas, pierdo. Y déjeme decirle que en Dios todo es recuperable. Amén. En Dios, hermanos, haremos proezas. ¿Sí o no? Y Él, ¿qué dice ese versículo? ¿Se lo sabe o no? En Dios, ay Dios mío, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuánto alaban a Cristo todavía? ¿Qué hace, hermano, la oración? Al llegar el momento de orar, el Dios de ellos no contestó, pero el Dios de Elías sí contestó. Respóndeme, oh Dios. Y Él respondió con fuego. ¿Cuánto alaban a Cristo? Daniel capítulo 6 versículo 10. La oración tiene poder, ¿sí o no? Versículo 10 dice: cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en depresión y en ansiedad. ¿Imaginamos a un Daniel depresivo llorando? ¿Cuánto alaban al Señor? Imagina a un Daniel depresivo. Se me murió la vaca, se me murió el chivo. ¿Cuánto alaban al Señor? Imagine, aleluya, a Daniel llorando, hermano, depresivo. Porque los hijos eran rebeldes,
Porque la vieja ya no quería ir a la iglesia. Porque el viejo gordo ya no quería ir a la iglesia. Depresivo, llorando. Este dice que Daniel, cuando se enteró que el rey de Babilonia había firmado el edicto, mire, ese edicto, ese papel, esa hoja había sido firmada para que toda la gente, tribu, nación o lengua adoraran, ¿qué cosa? Una imagen. Amén. Cuando él se enteró, entró en su casa. A lo mejor le dijeron a Daniel: mira, ya firmó el rey, ahora tú tienes que adorar también, porque bla, 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 bla. Daniel lo de haber visto, Daniel se dio la vuelta y se fue a su habitación. Y dice que él entró en su casa. ¿Y qué dice? ¿Están aquí o no? ¿Qué dice? Abierta la ventana de su cámara, que daban hacia... ¿Qué hizo? ¿Y qué hacía? Delante de su Dios. Versículo 11. Entonces, una vez más, entonces, y hallaron a Daniel. Qué bendición para Daniel delante de su Dios, ¿sí o no? Que lo hallaron orando. Por envidia habían hecho que el rey, hermanos, firmara ese papel. Por envidia nada más. Ahora hallan a Daniel orando. Imagínense la bendición porque el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan, o maldigan, o mientan y digan contra nosotros toda clase de mal. Bienaventurados sois. Hermanos, la oración tiene tanto poder que el que está acostumbrado a orar en el momento de la prueba, como Daniel, tendrá confianza. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? La oración, hermanos, los hombres de Dios, cuando están acostumbrados a orar, saben que el proceso los acercará a Cristo. Amén. La enfermedad los acercará a Cristo. La prueba, hermanos, pulirá el corazón de piedra y lo convertirá en un corazón de carne, que sienta, que se duela, que ame, que se reconcilie, que pida perdón, que ore en favor no solo de sus amigos, sino de sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? A este hombre lo encontraron orando, hermanos. Pero este hombre, la oración lo fortalecía, porque él sabía que orar, que platicar con Dios, que exponerle la queja. Jeremías dijo: clamen a mí y yo. O sea que Daniel sabía las palabras que había dicho el Señor antes por medio de Jeremías. Clamen a mí, que yo les responderé. Hay un problema allá afuera, sí, pero hay victoria aquí adentro. ¿Cuántos dicen amén? Hay pobreza afuera, pero hay riqueza adentro. ¿Cuántos dicen amén? Hay enfermedad afuera, pero hay salud adentro. A su nombre. Oiga, pero a veces pensamos, hermano, ay, es que mire, me estoy muriendo, esto, el otro y aquello. Yo he dicho siempre, si usted se muere con Cristo, hacemos un culto, le damos gracias a Dios y lo mandamos para el cielo. Y ahí espérenos, porque nos va a llegar también nosotros quizá morir, o nos iremos de aquí vivos con Cristo. Pero no estemos tristes. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero no estemos tristes. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Él está con usted, Él va a suplir para sus necesidades. No se preocupe. Pídale a Dios. Pida. Amén. Dijo el Señor a sus discípulos: hasta ahorita nada han pedido. Pidan. Pero pidan creyendo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero pidan creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Para que las cosas puedan suceder, esté
ligada al Señor, para que Dios escuche sus oraciones. El edicto es firmado, el problema está terriblemente, aleluya, decretado, pero hay un hombre con completa paz dentro de esa recámara, diciéndole al Señor: ¿qué crees? Allá afuera dicen que me van a echar, me van a castigar, me van a esto, me van al otro, pero Señor, yo confío en ti. Y entran en un momento solemne con el Señor: Señor, aquí estoy, mira, tú sabes que yo soy rebelde. Señor, tú sabes que no te he servido como tú quisieras, pero aquí estoy. Si usted es diferente, le va a decir como Ezequías: Señor, tú sabes cómo he andado en integridad. Amén. Ten misericordia de mí. Y el Señor tiene misericordia. Ahí en esa recámara, cerrada la puerta, dice el Señor: ora a tu Padre y tu Padre que te escucha y ve en secreto, te recompensará en público. ¿Cuántos dan gloria al Señor todavía? ¿Cuántos alaban al Señor todavía? ¿Será bueno orar, hermanos? ¿Será bueno orar, hermanos? ¿Será bueno pasar tiempo con Dios? Sí, porque a través de la oración, amado hermano, obtendremos confianza. No habrá depresión, no habrá angustia. ¿Cuánto alaban a Cristo? ¿Qué más? Ayúdeme. No habrá problema, o si hay problema, Dios lo va a poder a tomar de su mano y bendecirlo, llevarlo por aguas calmadas. Recuerde que cuando todos están en completo peligro, el Señor está en calma y trae la calma, porque Él es la calma. Señor, que no ves que perecemos, sálvanos. Como le dijeron: sálvanos, que no ves que perecemos, no ves cómo las aguas golpean la barca. El Señor, tranquilos. A veces el Señor permite que nuestra barca sea golpeada para que aprendamos a irnos de rodillas, como los catolocos cuando agarran, perdón, lo dije mal, ¿verdad? Cuando agarran la avenida y se van de rodillas con la imagen arriba, ¿sí o no? Y se van a no sé cuántas calles, cuadras, pero su vida sigue siendo la misma. Llegan cansados a la basílica, sacan el cigarro, sacan el churro de marihuana, sacan el tonalla. ¿Están aquí todavía o no? La oración es para un cambio total. La oración es para un cambio radical. La oración, hermanos, es para un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 12 del libro de Hechos, ¿qué dice la palabra? Hechos 12, versículo 3. La oración, ¿qué es lo que hace? 12:3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua 5. Así que Pedro estaba, ¿qué cosa? Pero no lo escucho. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿y quieren saber qué sucedió después? Pedro fue libre. ¿Cuántos alaban al Señor? Las cadenas se rompieron, los candados se cayeron. La iglesia se unió en oración, alabado sea el Señor, porque la iglesia tiene poder. Porque la iglesia, cuando ora y ayuna, tiene poder. A través de la oración y del ayuno, de la consagración y estar en la casa del Señor, hermanos, adquirimos poder, adquirimos bienaventuranza, adquirimos la gracia y el favor de Dios. El problema es que a veces no oramos, nos da flojera. Estamos tan cansados, estamos tan tristes, tan angustiados, tan preocupados, que no somos capaces de decir por lo menos 5 o 10 minutos: Señor, aquí estoy.
¿Cuánto alaban a Cristo? Mire, la oración rompe cadenas. La oración, hermano, es el vínculo para recibir las bendiciones, y cuando las cadenas se rompen, es una bendición de Dios. Porque quizá mamá llevaba 10 años orando por su hijo borracho, ¿sí o no? Porque quizá, aleluya, papá llevaba 10 años orando por su hijo borracho. No se canse. Mientras usted tenga vida, no se canse. Siga orando por sus hijos, que Dios va a responder tarde o temprano. Lo que Él quiere ver es tu fidelidad. Lo que Él quiere ver es tu obediencia. Lo que Él quiere ver es tu amor. Lo que Él quiere ver que intercedas por los tuyos. Lo que quiere Él saber si le amas o no les amas. A su nombre. En el momento menos esperado, segunda de Crónicas 7:1. Escuche esto y con esto termino. Segunda de Crónicas 7:1. ¿Qué dice la Biblia? En el momento menos esperado, cuando Salomón, ¿qué hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Y consumió. Y las víctimas. ¿Qué sucedió? La gloria de Jehová descendió. ¿Cuándo alaban al Señor? Diga su nombre, diga su nombre. ¿Cuándo? Diga el nombre suyo, hombre. Vamos. 1, 2, 3. ¿Cuándo? Acabó. Descendió. Y consumió el holocausto. Y las víctimas. Versículo 2. Y no podían entrar los sacerdotes de la casa de Jehová porque. Versículo 3 más fuerte. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa. Y diciendo. Denle un aplauso al Señor. Hermano, la oración hace que el Espíritu descienda. La oración hace que seamos transformados. La oración hace que haya victoria. ¿Cuántos dicen amén? La oración, hermano, hace que los milagros sucedan. ¿Usted cree que no nos alegramos con los milagros que han pasado en nuestra casa? ¿Usted cree que no nos alegramos con los milagros que hemos visto? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero a veces no nos atrevemos a proclamar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Dijo el predicador hace unos días, hablamos más de lo que éramos en el mundo que lo que somos ahora. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué cree? Yo era borracho, yo era fumador, yo era drogadicto, yo era vendedor, yo era asesino, bla, bla, bla. Y ahora que somos hombres de Dios, ¿cuántos alaban a Cristo? Proclame las grandes verdades de Dios. Ore para que la gloria de Dios descienda sobre su casa, sobre su vida y sobre su iglesia. Versículo 14, y con esto termino. Gracias a Dios, diga. Si se humillare mi pueblo, una vez más, si se humillare, sobre el cual entonces dice Jehová de los ejércitos, entonces yo y perdonaré y sanaré. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Gracias, vamos. Así como está en su lugar, quiero que usted adore a Dios. Mire que vamos a cantar.
¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto bendicen al Señor? A su nombre. Demos gracias al Señor. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Demos gracias por su amor. Póngase de pie, vamos. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por las mañanas